El doctor Guillermo Arias es abogado de la Universidad de Cuenca, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Derecho Penal por la Universidad de Cuenca, diplomado en Bases del Razonamiento Probatorio, curso de especialización de Psicología del Testimonio de la Universidad de Girona, actualmente cursando la maestría en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona. Agente fiscal en diferentes unidades en el Cantón Cuenca desde agosto de 2014 hasta la actualidad. Estimado doctor, muy buenas noches. Bienvenido. Tiene la palabra. Su Muy micrófono, buenas, doctor. gracias. Muy buenas noches, Damián. Muy buenas noches a todos quienes conforman Latin Juris y a todas las personas que se encuentran conectadas. Como decía Damián, mi nombre es Guillermo Arias y me ha tocado conversar respecto de ustedes acerca de unos principios fundamentales como es la independencia judicial, pero esto ligado al tema justamente de la presión mediática. No sé, Damián, si es que podemos compartir pantalla porque tengo unos pequeños apuntes que quisiera ir compartiendo con Listo. ustedes. Está habilitado, doctor. Ya. Es, eh, sí, bueno, vale comenzar indicando también con una frase que la saqué de ahí, dice, el juez no te sentencia, las pruebas en definitiva son las que te sentencian, y en este caso en específico, la comunidad no puede sentenciar a una persona, sino que tiene que seguirse un debido proceso desde el inicio hasta la conclusión, y debe haber una decisión emitida por un juez competente, que puede ser un juez unipersonal o puede ser un juez pluripersonal, para que una vez establecida la prueba correspondiente, se determine si esa persona es o no es culpable. De ahí que, por ejemplo, vale comenzar mencionando entonces, ¿qué es este derecho al debido proceso que tienen las personas? Este derecho al debido proceso que tienen las personas, pues justamente constituye un límite entre el derecho y la arbitrariedad en el campo de la administración de justicia. Cuando nosotros nos referimos al debido proceso, es un derecho macro y que es un derecho transversal que cruza todo el ordenamiento jurídico vigente. Por eso es que, por ejemplo, se habla de que existe, por ejemplo, un debido proceso procesal, existe un debido proceso penal, existe un debido proceso que se debe respetar en el ámbito laboral, en el ámbito del derecho civil, en el ámbito parlamentario también, en el ámbito administrativo también. De tal forma, por ejemplo, que para que una persona, y yo me especializo más en el ámbito del derecho penal, como decía, para que una persona reciba una sentencia condenatoria, debe haberse observado a lo largo del proceso unas ciertas garantías mínimas. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, si nosotros nos vamos al ámbito del derecho, un poco al ámbito del derecho administrativo, por ejemplo, si una persona, un docente, por ejemplo, ha cometido algún tipo de falta administrativa, es precisamente que debe seguirse también un proceso en donde se observan unas ciertas garantías. De ahí entonces que se establezca, por ejemplo, que en caso el debido proceso, haciendo una rememoranza histórica sobre todo, la constancia que se tiene respecto del debido proceso es que éste se estableció ya en la Carta Magna de 1215, la carta conocida como del rey Juan Sintier. Pero no solamente eso, sino que el debido proceso se ha ido incorporando a varios instrumentos internacionales, como por ejemplo en la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se establece en el artículo 8 las garantías judiciales. Y de ahí, de la Convención Americana de Derechos Humanos, también se ha ido traspasando a cada una de las constituciones vigentes. En el caso específico del Ecuador, el derecho al debido proceso, que como decía es una meta garantía,
también se encuentra establecido en el artículo 76 y 77 de la Constitución de la República. ¿Cuál es la diferencia entre lo que establecía antes la Constitución y lo que establece la de 1998 y la que establece la actual, que ya tiene un tiempo de vigencia? Es que antes era un debido proceso para todos, establecido en el artículo 23, pero ahora se ha dividido entre los artículos 76 y 77. El artículo 76 que regula las garantías básicas que deben observarse en todo proceso y el artículo 77 que específicamente se refiere a las garantías básicas del derecho al debido proceso en materia penal. Eso obviamente no quiere decir que si yo tengo un proceso penal solamente tengo que aplicar las reglas del artículo 77, sino que además de las reglas del artículo 77 tengo que aplicar también lo que dispone el artículo 76 de la Constitución de la República. De ahí que, por ejemplo, Carlos Bernal Pulido, es un tratadista colombiano, él ha estudiado sobre el derecho al debido proceso y él nos ha indicado que el derecho al debido proceso puede ser entendido a través de dos formas. En primer lugar, el derecho al debido proceso dice es un derecho autónomo, como decía, es un derecho, es una meta garantía, porque protege justamente las facultades que son inherentes a todos a todas las personas que son parte de un procedimiento, de un proceso. Esto implica, por ejemplo, las facultades que tienen de hacer argumentaciones, las facultades que tienen de aportar pruebas, el derecho que tienen las partes de rebatir las pruebas que se presentan en su contra. Pero también dice que el derecho al debido proceso también es un derecho indirecto, porque de alguna forma, si es que existe debido proceso, también se terminan protegiendo algunos derechos, como por ejemplo el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho social, el derecho a la dignidad también. ¿Por qué? Porque si es que como decía en el artículo 77 de la Constitución de la República, está el debido proceso con énfasis en el proceso penal. Y fundamentalmente cuando estamos inmersos en un proceso penal, el derecho fundamental que más se puede ver de alguna forma limitado para la persona que está siendo investigada y que después ha sido procesada es justamente el derecho a la libertad. Si yo respeto el debido proceso, estoy protegiendo indirectamente también el derecho entonces a la propiedad. De ahí que los principios básicos del derecho al debido proceso entonces se encuentran, como decía, en el artículo 76, y dentro de estos principios se encuentran el tema de la legalidad, es decir, de que no hay delito ni pena sin ley previa que lo establezca y que una persona no debe ser sancionada si es que no se ha seguido el trámite pertinente establecido en la norma. Es decir, que si una persona comete un delito de acción penal privada, por ejemplo, no se le puede juzgar aplicando las reglas del procedimiento ordinario. También se establece el tema de las pruebas inválidas, es decir, que no me sirve una prueba que se ha obtenido transgrediendo el ordenamiento jurídico, ya sea constitucional o el ordenamiento jurídico legal también. El tema del derecho a la tutela judicial efectiva, esto implica entonces que las autoridades públicas, en este caso, tienen que dar una respuesta fundamentada cuando las personas que acuden a la administración de justicia ellos tienen sus pretensiones. Por ejemplo, la persona que le denuncia a alguien tiene una pretensión, la persona que es denunciada tiene otra pretensión. Entonces, en este caso en específico, por ejemplo, la decisión que tome el fiscal tiene que ser motivada. Eso no significa, pues, perdón, tiene que ser fundamental. Eso no significa, pues, obviamente, que siempre, que tiene que darle, obviamente, la razón a una persona, a una parte, no le tendrá que dar la razón a la otra parte, pero siempre enmarcado en el ámbito legal. Aparte de eso, también tenemos el principio del estatus de inocencia, es decir, que tiene que haber una sentencia condenatoria en firme que destruya ese estatus de inocente. Todas las personas somos inocentes y así a lo largo del proceso es que deben ser tratadas. El tema también de la proporcionalidad, es decir, que si yo tengo un delito y tengo una pena, estos deben guardar correspondencia entre sí. A delitos leves, a delitos graves, penas graves. El tema también del indubio pro reo, que significa que en caso de que existan algunas dos disposiciones que contengan sanciones diferentes para un mismo hecho, debe aplicarse precisamente la menos rigurosa. Y fundamentalmente es el tema del derecho a la defensa.
Porque dentro del derecho a la defensa, vamos a ver en la siguiente diapositiva, está justamente lo que nos interesa para esta charla y la vamos aterrizando, que es el tema de la independencia judicial. Dentro del derecho a la defensa, pues es a su vez también un macro derecho dentro del cual están inmersos micro garantías. No porque sean pequeñas, sino porque este derecho a la defensa a su vez se subdivide nada más. Dentro del derecho a la defensa, pues encontramos algunos, como por ejemplo, dentro del derecho a la defensa está en primer lugar el tema de la no indefensión. ¿Esto qué significa? Que durante toda la tramitación del proceso, en este caso penal, tiene la persona que está siendo investigada primero y después la persona que se llama ya la persona procesada cuando se inicia el proceso y se le formulan cargos, tiene el derecho a defenderse en todo momento. Esto, por ejemplo, para el día de hoy en la Fiscalía General del Estado siempre había antes esa discusión de si me permiten, hacen una solicitud de copias, porque yo requiero copias, me decía la defensa, de un expediente que se encuentre en fase de investigación previa. Nos dice el artículo 583 y 584 del COIP que no, que la fase de investigación previa es reservada precisamente para salvaguardar los derechos de las partes y no se daban copias. Vino una reforma del Código Orgánico Integral Penal en el perdón, Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 282, que indica que se tienen que dar las copias. Sin embargo, siempre existía esta disyuntiva de si se deben o no se deben dar copias y hoy justamente se ha establecido por parte de Fiscalía una directriz en el sentido de que los fiscales tenemos que dar copias de todos los expedientes, incluso si se encuentra en fase de investigación previa. Con eso, pues, se está garantizando también el tema de la defensa y no se le está dejando una indefensión. El tema de la preparación de la defensa, darle la posibilidad a la defensa de que tenga el medio adecuado, de que tenga el tiempo oportuno para poder preparar la misma. La igualdad de armas que tanto la persona, en este caso, si la presunta víctima como la persona investigada y que a lo mejor será procesada en algún momento, tiene la oportunidad de presentar los requerimientos que consideren pertinentes. El tema también de la publicidad, ahora estamos en una era de la tecnología y obviamente las audiencias son públicas, incluso algunas diligencias previas también se han hecho públicas, los casos considerados de relevancia últimamente en donde están inmersos el tema de la delincuencia organizada se han hecho públicas. Con eso se garantiza también que de alguna forma sea el público el que establezca y también evalúe las actuaciones que tenemos los funcionarios públicos. La asistencia en todo momento de un abogado, si es que se trata de una persona que no habla el idioma español, pues la asistencia de un traductor justamente. El tema de la no, de la que no se le puede a una persona incomunicar. Siempre que se le detiene a una persona, tiene que estar aislada, sí, pero en centros autorizados para el efecto. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano justamente ha tenido para poder plasmar estas garantías del debido proceso, incluso ha tenido que sufrir algunos llamados de atención en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque antes les detenían a las personas y les iban llevando y les torturaban. El tema de la contradicción, es decir, la posibilidad que me permite la garantía del debido proceso de que si es que el denunciante presenta un elemento de juicio en mi contra, yo puedo contradecir ese elemento de juicio también. El principio del non bis in idem, es decir, que no se le puede sancionar ni investigar a una persona dos veces por un mismo hecho. El tema también, la obligatoriedad de comparecencia de los peritos y testigos, el tema de la motivación, es decir, que las decisiones que tomen los funcionarios públicos pues deben ser acordes, es decir, los hechos deben corresponderse justamente con el derecho o en este caso la sentencia, si es que debe ser justamente un fiel reflejo de lo que pasó en la audiencia de juicio. El tema de la impugnación, es decir, la posibilidad que tienen las personas de, si es que no están de acuerdo con la decisión que en este caso, por ejemplo, ha tomado el juez de primera instancia, de recurrir al juez de segunda instancia. Y finalmente, la posibilidad dentro del derecho a la defensa se establece que una persona tiene que ser juzgado por el juez competente, es decir, pues aquel que conoce en razón de la materia, en razón de los grados, en razón de las personas, por un juez independiente y por un juez imparcial. Entonces, ya adentrándonos
poco en ese aspecto, diremos que la imparcialidad del juez, porque tiene mucho que ver con el tema de la mediatización de los casos, es la ausencia que tiene el juez de todo vínculo personal que pueda llegar a tener con alguna de las partes. Es decir, que el juez se tiene que mantener en una posición como de una balanza, es decir, que ambas debe tratar por igual a ambas partes que se encuentran inmersas. Es decir, que el juez no debe tomar, en este caso, asumir una postura semejante que beneficie a una de las partes, porque se les debe asegurar precisamente a las personas que acuden, es decir, que se llaman los justiciables, que las controversias que ellos tengan van a ser decididas por un ente, en este caso un juzgado unipersonal o pluripersonal, que no va a tener ningún tipo de interés en la causa al momento de resolver. Entonces, esto significa que la imparcialidad de los jueces y tribunales en todas las instancias que conocen, no debe tener ellos una opinión anticipada respecto de cómo van a resolver. Esta garantía, pero, esta garantía del tema de la imparcialidad se constriñe, sobre todo, o se ve minada cuando al juez se le puede influenciar, justamente por el contenido de las noticias, por las reacciones que el público pueda tener, y eso, en definitiva, va estableciéndose un tema de mediatización de la justicia. Cuando ya intervienen los medios de comunicación, cuando ya intervienen precisamente personas que a lo mejor no tienen una formación adecuada en derecho y empiezan pues a presionar al juez. Y a lo mejor el juez, por verse presionado, puede en algún momento dado inclinar la balanza indebidamente hacia una de las partes. Aquí también hay que decir que en la práctica no solamente pueden ser factores subjetivos del juez que pueden establecer o que pueden hacer que merme esa imparcialidad, sino pueden ser presiones políticas, pueden ser presiones económicas externas provenientes de otras funciones del Estado incluso o de personas que se denominen entre comillas los influyentes o lo que es más grave de personas jerárquicamente superiores de la propia función judicial que pueden hacer que este principio del juez de la imparcialidad se termine justamente destruyendo en algunas ocasiones. Y otro tema entonces es el de la independencia. El de la independencia se refiere justamente al grado que debe existir entre las juezas y juezas de las diversas instancias de la función judicial. De ahí entonces que se diga que el principio de independencia puede ser de dos clases, una independencia interna y una independencia externa. Es decir, cuando, por ejemplo, se viola la independencia interna, cuando, por ejemplo, un juez de una instancia superior le dice, por ejemplo, al juez de primer nivel que tiene que resolver ese asunto en ese sentido y no existe por parte del juez una amplia libertad para que él pueda resolver. Y también tenemos entonces el tema de la independencia externa. Esto ocurre, en cambio, cuando algún ente público, por ejemplo, de otra de las funciones del Estado, verbigracia de la función ejecutiva, eh, le dicen al juez cómo tiene que resolver. Entonces, ahora sí, vale también mencionar una situación que el tema, como yo les decía al inicio, el juez no te sentencia, son las pruebas las que te sentencian. Aquí vale hacer unas precisiones sumamente importantes y dar unos tips respecto de lo que las nociones sobre la prueba. En este caso, la prueba es el núcleo central del proceso. Es decir, puedo exponer la mejor teoría del caso que ustedes quieran. Sin embargo, si no tengo prueba, no sirve absolutamente de nada. Y aquí también hay que hacer una mea culpa a nuestras facultades de derecho que no le han dedicado el tiempo suficiente al tema del derecho de la prueba. ¿Sí? A veces ahora en el tema hay los hechos y también hay el derecho, lo que se llama la quaestio facti, que se refiere a los hechos, y la quaestio iuris, que es referente a las normas. Y referente a las normas, incluso hemos visto que actualmente en los pensos de estudio se han ido introduciendo, sobre todo materias como la argumentación jurídica, en donde se enseñan técnicas de interpretación de cómo se deben establecer las normas, las disposiciones, ya sean constitucionales o legales.
pero todavía se tiene una deuda, al menos en nuestro país, con el tema de la prueba. Así también vale indicar que la prueba no es una actividad exclusiva de la profesión jurídica, sino, por ejemplo, si es que usted, para llegar a establecer, por ejemplo, la ley de la gravedad, se tuvieron que hacer una serie de experimentos para que efectivamente, es decir, se tuvo que tener prueba suficiente para poder llegar a establecer esa ley de la gravedad o las tres leyes de Newton. Entonces, probar, como digo, no es una actividad exclusiva de las y los abogados o de todos y quienes estamos inmersos en el tema del derecho. Pero para poder probar yo una aseveración que yo estoy haciendo, debo tener justamente ese tipo de evidencia. Entonces, por ejemplo, si es que yo digo, por ejemplo, que X mató a Y, debo tener la prueba suficiente. Por ejemplo, tengo al testigo, esa es mi hipótesis. La hipótesis es que X mató a Y. Pero para probar esa hipótesis, yo, por ejemplo, tengo un testigo que lo llamaré T1, y él en resumen, en el testimonio, él me dice, el testigo 1 establece que X era enemigo de Y, que él supo, por ejemplo, que ya tenían algún tipo de rivalidad. Y tengo, por ejemplo, al testigo 2. El testigo 2 me dice que le vio a X el día anterior comprando un cuchillo en la ferretería. Y tengo, por ejemplo, un testigo 3 que me dice que le vio a X el día del hecho salir del, del domicilio de Y. Entonces, yo tengo que ir estableciendo, como digo, evidencias. Con la prueba va de la mano justamente el tema de la evidencia. Y el tema también, como decía, la prueba, es un tema, como la mayoría de los términos que se usan, es un tema polisémico porque puede tener varios significados y puede ser entendida desde varias vertientes. En primer lugar, dice, la prueba puede ser utilizada como medio, como actividad o como resultado. En el mismo caso que hemos puesto de X mató a Y, como actividad significa, la prueba como actividad significa toda esa recopilación que en nuestro ordenamiento jurídico le corresponde, sobre todo, hacer al fiscal de recolectar todas esas evidencias que está. Si es que va a la escena del hecho, por ejemplo, y encuentran el cuchillo, encuentran la ropa de la víctima con máculas de sangre, pues obviamente es deber del fiscal decirles a los miembros del Departamento de Criminalística que recolecten esa evidencia, esas pruebas que luego le van a servir. Es decir, ahí está realizando una actividad. Pero también la prueba puede ser entendida como un medio. El medio de prueba, es decir, los medios de prueba que nosotros conocemos y que están establecidos en el Código Integral Penal, que es la prueba documental, la prueba testimonial y la pericia en definitivo. Pero no solamente eso, sino esa es la prueba como medio de prueba en sentido general, pero la prueba como medio de prueba en sentido específico es, por ejemplo, lo que me dijo el testigo 1, el testimonio del testigo 2, el testimonio del perito, etcétera, etcétera. Y la prueba como resultado es justamente lo que le corresponde realizar al juzgador. Después de haber realizado una valoración de la prueba pertinente, en primer lugar, una valoración individual de cada prueba que fue presentada y después concatenando, es decir, haciendo una valoración conjunta. Eso es, él llega al resultado de si fue probada la hipótesis acusatoria que planteó Fiscalía General del Estado o no fue probada, o acaso fue probado la hipótesis que planteó en este caso la defensa. ¿Qué significa entonces para el juez ya cuando dicta una sentencia? Está probado que P. Está probado que P ustedes, em, como decir, reemplácenlo por cualquier enunciado que se les venga a la mente. Por ejemplo, P, que X mató a Y, que X accedió carnalmente a Y, que X cometió delito de tránsito en donde murió Z, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que está probado ese enunciado? Significa que en la audiencia de juicio correspondiente hubieron elementos de convicción, perdón, elementos de juicio o prueba que sirvió justamente para probar esa hipótesis. Pero la hipótesis que yo planteo y que el juez ha declarado que ha sido probada, debe también estar corroborada con otros elementos de juicio. Por ejemplo, en el caso de un delito sexual, son delitos sexuales y general, o en la mayoría de los delitos, se trata de que no existan testigos y la persona para cometer el delito
trata de tomar todas las precauciones del caso. Entonces, en esta clase de delitos sexuales, sobre todo, se cuenta con un elemento de prueba fundamental que es el testimonio de la víctima. Pero ese testimonio de la víctima tiene que estar corroborada con otra prueba periférica. Por ejemplo, con una prueba psicológica, con una prueba de entorno social, con un examen médico ginecológico, si es que, por ejemplo, fuera el caso de una violación, que den cuenta de que efectivamente el cuerpo de la víctima en este caso tiene lesiones. Es decir, que el testimonio, por ejemplo, de la víctima no debe estar huérfano, sino que debe estar justamente corroborado. Y cuando no está aprobada esa hipótesis, la hipótesis, por ejemplo, acusatoria de fiscalía que fiscalía planteó no está aprobada, cuando simplemente no hubo elementos de juicio suficientes que apoyen la tesis de fiscalía. Entonces, en definitiva, para nosotros decir probar, para poder probar un hecho, significa que existen razones suficientes de que efectivamente ese hecho ocurrió. Entonces, como hemos visto, existen algunos principios sobre el tema de la prueba. Fundamentalmente, existen algunos principios de la prueba, que es el tema de la oportunidad. Es decir, que la prueba tiene que anunciarse en el momento oportuno. En este caso, en materia penal, se anuncia en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, claro, salvo que existan las hipótesis planteadas en el artículo 617 de la prueba no anunciada oportunamente, que se la puede anunciar en juicio, claro, siempre y cuando se establezca que ésta fue conocida luego de llevarse a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio o antes del juicio y que ésta sea trascendente, esta prueba. También el tema de la inmediación, ante quién se practica la prueba. La prueba se practica generalmente, en su mayoría, ante el Tribunal de Garantías Penales, pero existe la prueba anticipada, que es, por ejemplo, valga la redundancia, el testimonio de algunas personas que por alguna circunstancia no van a poder comparecer a la audiencia de juicio, entonces le evacúa antes. Y eso es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, por ejemplo, cuando se ha estado recetando los testimonios anticipados en estos casos de delincuencia organizada que tienen unos nombres sui generis. El tema también de la contradicción, es decir, esa posibilidad que tienen las personas no solamente de conocer, sino también de controvertir las pruebas en todo momento. El tema también de la libertad probatoria, es decir, que mis aseveraciones, ya sea como fiscalía o las aseveraciones que se tengan como defensa, puedan ser probadas a través de cualquier medio. ¿Sí? Entonces, también el tema de la pertinencia. El tema de la pertinencia de la prueba es una cuestión que le corresponde valorar al tribunal o al juzgador justamente en el momento en el que se está llevando a cabo la audiencia de juicio y el momento de ya de que haya pasado todas y cada una de las pruebas, el momento que tenga que realizar ese ejercicio que se llama la valoración de la prueba, el juez verificará si es que esa prueba, la prueba número 5 de fiscalía, fue o no fue pertinente al hecho, de si la prueba número 7 de la defensa es o no pertinente respecto a lo que se está discutiendo. El tema de la exclusión, es decir, que por alguna circunstancia precisamente pueden existir algunas pruebas que se pueden excluir porque se transgredieron justamente derechos constitucionales. Y el tema de la igualdad, es decir, que las partes deben tener la posibilidad, como decía, de presentar sus argumentos en igualdad de condiciones. Entonces, justamente adentrándonos más en el tema, ¿qué es esto de la mediatización de la justicia o cuándo ocurre la mediatización de la justicia? La mediatización de la justicia ocurre cuando el fallo, o en este caso la decisión que toman los juzgadores, no es justamente en base a lo que se practicó en audiencia o a lo que se discutió en audiencia, sino puede ser en base a lo que mencionan los medios de comunicación o en base también a esa presión que puede existir de alguna forma. Entonces, por ejemplo, yo les cuento en mi experiencia como fiscal, a veces nosotros nos dicen, mándenos un informe al respecto de los casos que ustedes consideran de conmoción social. Entonces yo le pregunto a quien hace de comunicadora social en la fiscalía y le digo, indíqueme usted objetivamente cuáles son los parámetros para considerar a un caso de conmoción social.
porque lo que para mí puede ser un caso de conmoción social, para otra persona no lo puede ser o viceversa. O yo le digo, ¿acaso un caso de conmoción social es en función de los nombres, en función de los nombres de las personas que están involucrados en ese caso? O un caso de conmoción, ¿por qué un caso de conmoción social es, por ejemplo, un femicidio? ¿Y por qué un caso de conmoción social, no sé, no puede ser una falsificación de documentos? Bueno, a lo mejor por el tema de los bienes jurídicos en juego, pero el tema de calificar un caso de conmoción social es un tema netamente subjetivo. Entonces, también dice aquí, la mediatización de la justicia se da cuando las autoridades piensan que los juicios se ganan ante el tribunal de la opinión publicada y no en los juzgados y los tribunales de verdad. En el momento en el que se decidió justamente hacer pública, y es, como les decía, uno de los principios básicos es el tema de la publicidad, todas las personas obviamente van a tener acceso a las audiencias que se pasen, a los testimonios que dé, obviamente siempre que no se encuentren dentro de aquellos casos en los cuales está vedada esa publicidad, pero ellos, obviamente eso también, el tema de abrir la publicidad es bueno en cierta medida, pero también es malo en otra, porque cada uno va a emitir respecto de lo que ha visto o de lo que ha escuchado también juicios de valores, y en este caso también vamos a entrar en juego, como decía, dentro de la mediatización de la justicia, sobre todo están inmersos los medios de comunicación, y ahí van a chocar sobre todo el derecho de los medios de comunicación o de quien ejerce las labores de periodista a la libertad de expresión versus el derecho de los investigados al tema de la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque a veces se dice ya que le han detenido a esa persona, los medios de comunicación prácticamente desde un inicio, desde que es detenida esa persona, le dicen que prácticamente le terminan diciendo que es culpable esa persona. Dice, los procesos no se ganan ante los medios, ante lo que digan los medios de comunicación, ante lo que dispongan o que se realice algún tipo de marcha o no, sino que estos se ganan en la cancha que está trazada, que es en este caso la audiencia de juicio correspondiente, siempre que yo me mueva dentro de esa, se practique la prueba y yo tengo que ganar o perder, los casos se ganan, ese es el deber ser de un seminario de deontología. Los casos se tienen que ganar, el deber ser es que los casos se ganen o se pierdan justamente en la audiencia de juicio. La publicidad, si bien sirve para que los procesos no sean secretos, no obstante, cuando la justicia se termina mediatizando, opina quien quiera sin tener justamente la formación adecuada. En este caso en específico puede darse que se obtenga la prueba fundamental, yo no sé, sea el examen de ADN de una persona que establece que efectivamente en el órgano femenino fue encontrado semen, y ese semen le corresponde a la persona que está siendo acusada. Esa sería como la prueba fundamental en este caso. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si es que para yo haber obtenido esa prueba, violentado algún derecho constitucional? Por ejemplo, le he torturado a esa persona. Entonces, si bien existe esa prueba, pero esa prueba obviamente no está practicada de forma, no fue incorporada, no fue obtenida de forma adecuada, entonces para el común de las personas van a decir, pero si ahí tiene la prueba, el ADN me está diciendo de que esa persona efectivamente cometió el delito de violación, y así llegan a todas las personas y se va haciendo un eco. Sin embargo, como abogados y analizando un poco el caso, dice, sí, o sea, es culpable, pero podría ser, perdón, culpable, pero precisamente porque existe esa prueba que no fue obtenida, le tocará, si es que no existe otra prueba que corrobore esa hipótesis, le tocará absolver al juez. Pero hasta eso, ya a través de los medios de comunicación, pues el juez o el tribunal que resuelva declarar, por ejemplo, confirmar el estado de inocencia, pues va a quedar sumamente mal. Los juicios paralelos, pues, son los juicios que hacen o los medios de comunicación, o como decía, las personas que buscan culpables hasta que se demuestre lo contrario, y la gente en este caso no quiere inocentes, sino quiere culpables, quiere cárcel, y eso es terminar mediatizando la justicia. Y respecto también al derecho, al mediatización de justicia se da cuando todos tienen el derecho a opinar y a veces dan opiniones respecto de lo que no se conoce.
Y en el caso también para que ustedes sepan que este tema de la mediatización de la justicia es un tema que también ha sido tratado por parte de la Corte Constitucional. Ustedes a lo mejor conocen en detalle más, quizá algunos, del tema del caso Sharon, que incluso fue tramitado a través de una acción extraordinaria de protección, llegó a la Corte Constitucional y en el mes de febrero del año 2023, hace poco de un año, pues obviamente se terminaron estableciendo, hubo un voto de mayoría en donde indicó pues que el momento de habérsele inadmitido por unas ciertas causales el recurso de casación, se violó el derecho del recurrente, en este caso la persona que fue procesada y está sentenciada, obviamente se le violó su derecho al debido proceso y por lo tanto tiene que volverse a realizar esa audiencia de donde se plantee el recurso de casación. Pero lo que se establece, y es algo sumamente interesante respecto de esta sentencia, para que vean que está inmerso también aquí el tema de la mediatización de la justicia, es el voto salvado que establece la doctora Daniela Salazar Marín. Ella, por ejemplo, en las partes que me he permitido subrayar, dice, escribo este voto consciente de que el proceso de origen se refiere a un caso que conmocionó al país entero. Ella habla ya de la conmoción social y conmoción al país entero y con profundo respeto a la decisión de mayoría, ella establece por qué en este caso fue mediatizado, dice. Así dice, menos, por ejemplo, en el párrafo número 2 dice, menos aún me impide identificar una tendencia según la cual los operadores judiciales que conocen casos con relevancia mediática, sea por sus connotaciones políticas o de farándula, cometen vulneraciones procesales debido a la presión ya sea política o mediática por obtener una condena. Y justamente refiriéndose al tema de lo que yo les decía, a la independencia judicial que debe tener un juez y así debería actuarse el juez, él indica que efectivamente aquí, en este caso, ella verificó presiones indebidas, dice. El mismo día de los hechos, el entonces ministro del Interior, José Serrano, sentenció en su cuenta de Twitter, de acuerdo al último reporte de la policía, podría tratarse de un femicidio y no de un accidente, la muerte de la querida cantante Sharon. Es decir, que él ya sentenció desde un inicio que eso no era que era un femicidio y que no podría tratarse de otro hecho. Aquí dice, y luego dice en el párrafo número 6, la decisión judicial fue cuestionada públicamente. ¿Por qué? Porque el primer tribunal que conoce este caso, a ella le terminan sentenciado a la persona proceda por el delito de homicidio culposo. Pero como no le hicieron caso a lo que dijo el ministro en el Twitter, él dice después, la decisión judicial, dice, fue cuestionada públicamente por el entonces ministro del Interior, quien en su cuenta de Twitter adelantó que confiaba en que la judicatura tomara acciones. ¿Qué sucedió después de que estos jueces no le sentenciaron por femicidio, sino le sentenciaron por homicidio culposo? Ellos solamente dieron la decisión oral, no se les permitió siquiera reducir la sentencia a escrito, terminaron siendo oficiados al Consejo de la Judicatura y se les terminó justamente iniciando los sumarios respectivos. En el punto número 8 dice, no deja de sorprenderme cuánto se ha normalizado el que altos funcionarios del Ejecutivo realicen declaraciones sobre investigaciones o procesos judiciales en trámite y luego dice, no deja de preocuparme en el punto 10 el que los pronunciamientos que altos funcionarios públicos emitieron en su respectivo momento del caso Sharon pudieron haber incidido en las decisiones judiciales adoptadas. Entonces, solamente para terminar con una idea central, vale manifestar que nosotros como abogados debemos contribuir justamente para que se persiga la finalidad que tiene todo proceso, en este caso que es llegar a establecer una verdad de los hechos. Pero para llegar a establecer esa verdad de los hechos, nosotros la hipótesis que debemos plantearnos debe estar corroborada de la prueba suficiente para que efectivamente sean en la cancha en donde se decidan los casos. Y si es que triunfa nuestra hipótesis en buena hora y si es que no lo es, en nada, pero que no sean factores externos, como por ejemplo, aquí en el ejemplo que yo les he puesto, autoridades del Ejecutivo, o que manden a sus delegados, o que se hayan marchas como para presionar a los jueces, que los jueces por esas presiones terminen tomando una decisión, sino que todo se resuelva en el ámbito del derecho. Y el tema de la independencia judicial, como decía, es un derecho de justamente el derecho al debido proceso.
Esa sería la intervención, querido Damián.